Imer Noticias presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es la 1:00 p.m. en punto y comenzamos esta edición de El Acento, tu punto de referencia. Les saluda Adriana Estela Flores en nombre del titular de este espacio y director también del Sistema Nacional de Noticiarios, Alberto Nájar. Le estaré acompañando a lo largo de toda esta semana para traerle, como siempre, la información más importante del día y sobre todo también con los datos, todo lo que se requiere saber del contexto de los hechos que hacen la noticia. Hay mucha información a lo largo de este arranque de la semana, así que vamos con todas las notas que prepararon las y los compañeros reporteros y también las y los compañeros en redacción. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay razón para que el gobierno de Estados Unidos sancione a aerolíneas mexicanas por presuntas afectaciones en la mudanza de vuelos de carga del AICM a AIFA. Detallan los requisitos para tramitar la nueva tarjeta Finabien Paisano Estados Unidos, con la cual se busca que las transacciones de remesas se realicen de forma rápida y sin costos excesivos. Por respeto a la autonomía de la UNAM, elementos de la policía capitalina no detuvieron actos violentos en la máxima casa de estudios durante las protestas contra la gentrificación, aclara la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Al condenar los actos vandálicos en Ciudad Universitaria, la jefa de gobierno reiteró que su administración ya planteó la estrategia del bando 1 que dará respuesta a la problemática. Los crímenes deben terminar ahora en Gaza, exigen a Israel 25 países, entre ellos el Reino Unido, Francia, Italia y Japón. Además, la ONU felicitó a Bélgica por detener a 2 soldados israelíes acusados de crímenes de guerra en Gaza. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Escuchamos Soul Lady, la dama del soul, a cargo de la banda de rock originaria de Reynosa, Tamaulipas, la División del Norte, que formó parte, de hecho, del cártel del Festival Avándaro y eran parte de una serie de bandas, de agrupaciones que fusionaron el rock psicodélico con metales y el soul tan característico de la época. Un género, una música que fue también parte de la forma en que se concentraba, se expresaba la protesta en aquella década, en aquellos años de los 70. ¿Por qué estamos escuchando Soul Lady? Porque esta banda y el nombre de esta agrupación, la División del Norte, está inspirada en la vida y obra del llamado Centauro del Norte, Francisco Villa, Pancho Villa, de quien se conmemoraron ayer 102 años, su aniversario luctuoso, después de su asesinato el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral, Chihuahua, luego de la una emboscada perpetrada por 15 hombres que ya lo esperaban y que, pues contrario a todo lo que representaba la gallardía, la valentía de Villa, ellos concentraron en suma la cobardía. Un ataque cobarde, una emboscada fue lo que llevó a la muerte del Centauro del Norte. Como le decía, su vida ha inspirado películas, ha inspirado libros, distintas obras y en este caso este nombre de la agrupación, la mítica
División del Norte. Con este tema preparamos y así le recibimos en esta edición de El Acento, donde estaremos abordando parte de las respuestas que se dan, como siempre, desde la mañanera del pueblo con el mensaje político y sobre todo lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum acerca del pronunciamiento que se hizo este fin de semana por parte de autoridades del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Pero también haremos todo un recorrido sobre lo que ocurrió en la segunda marcha contra la gentrificación aquí en la Ciudad de México y sobre todo también, y lo decíamos en la mañana en el adelanto allí con Pati Betaza, en Entre Líneas, no dejamos de mirar, mantenemos los ojos puestos en el genocidio en Gaza y en los pronunciamientos que cada vez se siguen incrementando por parte de distintos gobiernos que en algunos casos hasta ahora se dan cuenta de los crímenes, de las atrocidades, del genocidio que todos los días se está cometiendo en el enclave palestino. Así comenzamos esta edición de El Acento. Recuerde la cita, el recorrido por información de 1 a 3 de la tarde. Vamos a una pausa con Soul Lady y ya regresamos. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Y ya regresamos a esta edición de El Acento, tu punto de referencia para iniciar toda esta serie de contextos de los hechos que hacen la noticia. Y como siempre, un agradecimiento y un saludo a todo el gran equipo que hace posible esta y todas las emisiones de Imer Noticias y por supuesto también a las emisoras que forman parte del Instituto Mexicano de la Radio. Como siempre también, más allá del micrófono y de esta cabina, tenemos también a su disposición las redes sociodigitales para que estemos en comunicación, en contacto, recibir sus comentarios, sugerencias, preguntas y también, por supuesto, las críticas, los cuestionamientos. Recuerde que tenemos el canal de YouTube de Imer Noticias, somos Radio Pública, puede allí consultar, revisitar cada una de las emisiones y también van las coordenadas, como siempre, de nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentra como Imer Noticias, en Instagram también como Imer Noticias, en X, Imer-Noticias, en Threads, hilos, como Imer Noticias y nuestro sitio web es noticias.imer.mx. También puede escucharnos a través de las aplicaciones de Imer Radio en iOS y Android y recuerde también nuestro número de WhatsApp 5566312427. En X también tengo mi cuenta personal a su disposición, es @AdrianaEstela con H intermedia y permíteme por favor invitarle a que se sume a este ejercicio que se está haciendo desde la Radio Pública para fortalecer nuestros contenidos informativos. Si usted es mayor de edad, vive en el Valle de México y le gustaría participar con comentarios, con aportaciones, con propuestas, por supuesto, puede escribirnos a este número. Es el 5566312428 y también allí pues puede consultar de qué se trata esta iniciativa que hemos publicado en las redes sociodigitales de Imer Noticias. Esta invitación es así, es general, pero sobre todo para quienes nos acompañan, nos escuchan aquí en el Valle de México. Queremos saber qué piensa y también si usted quiere aportar su opinión para, sobre todo, un objetivo muy claro, muy sencillo, pero también igual de
importante fortalecer la radio pública y saber qué piensa usted de nuestros contenidos informativos. Así que allí, con esta invitación y también con estas coordenadas para escuchar lo que usted nos quiera decir, vamos entonces a este recorrido por los distintos temas que hoy, que este lunes, están marcando la agenda. Comenzamos. Sheinbaum no ve motivos para que Estados Unidos sancione a México por reubicación aérea. Y como lo estamos escuchando, no hay razón para que Estados Unidos sancione los vuelos de las aerolíneas mexicanas por el supuesto incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo entre Estados Unidos y México vigente desde 2015. Esto fue lo que declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que hoy, esta mañana, en la Mañanera del Pueblo, en la sesión de preguntas y respuestas, se le preguntó sobre lo que ocurrió este fin de semana, cuando el gobierno estadounidense anunció nuevas restricciones para aerolíneas mexicanas para combatir lo que el Departamento de Transporte estadounidense calificó como el flagrante incumplimiento por parte de México de ese acuerdo bilateral después de que aviones de carga fueron desviados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA. Usted recordará, se ha hecho toda una estrategia desde hace años, desde la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o que consiste en una serie de cambios para reforzar la estrategia aérea, sobre todo aquí en el centro del país. Pero ¿qué le parece si escuchamos toda la información y sobre todo también la declaración exacta que hizo la mandataria Claudia Sheinbaum en esta Mañanera del Pueblo? Nos enlazamos con Abye Vargas, él tiene la información. Abye, buena tarde. Muy buenas tardes, Adriana, a ti y a todo el auditorio del Acento aquí en Imer Noticias. Pues, así como lo adelantas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay razón para que el gobierno de Estados Unidos sancione a las aerolíneas mexicanas por presuntamente afectar en la mudanza de los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como bien lo dijiste, pues el fin de semana la Secretaría de Transporte de Estados Unidos acusó al gobierno mexicano de obligar a las aerolíneas a trasladarse al AIFA, que presuntamente dio a las aerolíneas mexicanas una ventaja injusta, por lo que sancionarían a México por el incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en conferencia aseguró que no hay razón para que exista alguna sanción, pues recordó que desde hace años el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operaba con saturación, por lo que en 2022 se reestructuró el tráfico aéreo. Escuchemos a la presidenta. Hay desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde 2014. De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Entonces, en la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. La presidenta señaló que cuando se dio este anuncio luego de la reestructuración de tráfico aéreo, pues algunas empresas se quejaron de que era poco tiempo para trasladarse del AICM al AIFA, aunque algunas mencionaron que era mucho mejor, o más bien han mencionado que es mucho mejor operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles debido a la zona geográfica y a la disminución de tiempos de traslado. Y la presidenta aseguró que ya las empresas pues se han ido adecuando a este esquema y resaltó que hay mesas de trabajo para cualquier duda que tengan las compañías. Escuchemos. Entonces toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA y además que se reduzca el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ese era el objetivo de construir un nuevo aeropuerto, que disminuya la saturación del de la ciudad para que se fuera al de Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas.
Y bueno, precisamente ante esta pues saturación, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recordó que pues en gobiernos pasados ya se había tenido la intención de construir el aeropuerto en Texcoco, en el Estado de México, en donde pues operarían todos los vuelos y se desaparecería el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para construir un desarrollo inmobiliario en las 700 hectáreas, es decir, un nuevo Santa Fe. Sin embargo, pues esto no fue así y se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso, Adriana, comentarte que en conferencia la presidenta mostró una fotografía del parque de Texcoco en donde se quería construir este aeropuerto y pues actualmente es un lago. Recordemos que pues precisamente el grupo de oposición en ese entonces, pues Morena, había señalado que pues no había las condiciones y que incluso pues iba a inundar este tema de en donde estaba previsto esta construcción del aeropuerto, y pues hoy ya lo demostró la presidenta con esta fotografía. Y pues además pues señaló que ya opera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con gran eficacia. Escuchemos a la presidenta. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago. Como siempre se dijo, sería un problema construir ahí un aeropuerto. Entonces, la primera opción era utilizar, además de los terrenos federales, de ejidatarios. Y hubo un conflicto social muy fuerte que derivó en una cruenta represión. Después, cuando llega Peña, dijo, bueno, no hay que hacerlo en el ejido porque esto es complicado, vamos a hacerlo solo en la zona federal. En esta zona federal, que hoy está inundada. Un aeropuerto además carísimo, con el adicional de que se iba a cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que funcionara el de Texcoco. Además, pues la presidenta resaltó que con la construcción del AIFA pues se ahorraron 300,000 millones de pesos que fueron destinados a obras estratégicas, y recordó que el aeropuerto de Texcoco tenía previsto tener su primer vuelo entre 2024 y 2025, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inauguró en 2021, el cual pues ya opera e incluso ya está esperando nuevas rutas comerciales. Esa es la información. Y bueno, ya lo resaltabas, y bien lo resaltabas, Javier, la manera en que se sigue insistiendo y se sigue reforzando la memoria natural que se tiene ahí en Texcoco, porque justo después de estas lluvias recientes, nuevamente el agua volvió a emerger. Se hizo un recorrido por parte de distintas organizaciones de pueblos originarios que se encuentran ahí en la zona, y como vimos también, allí fue una de nuestras compañeras, Avie, Luz Cecilia Andrade, reportó cómo se llevó a cabo este recorrido y donde se demuestra que evidentemente el lago tiene memoria y el lago nuevamente volvió a resurgir, demostrando pues todo lo que es un ecosistema, un área natural protegida, que volvían, como se insistió desde organizaciones, se insistió desde gobiernos, volvían inviable ese proyecto del Naim. Gracias, Abye. Así es, Adriana. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde para ti también. Y justo el Gobierno de México expuso que la reducción programada de operaciones es parte de una planeación que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México elaboró en 2023 para descongestionar y reformar el aeropuerto capitalino. ¿De qué se trata toda esta estrategia? ¿Cuáles son los antecedentes? Veamos este reporte que nos preparó mi compañera Jessica Leal. El Departamento de Transporte de Estados Unidos alegó que México ha estado actuando desde 2022 al margen de un acuerdo que está vigente desde 2015, quitando franjas horarias a las aerolíneas estadounidenses en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y restringiendo los vuelos de carga aérea ahí. Sin embargo, el gobierno de México respondió que la reducción programada de operaciones es parte de una planeación que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México elaboró en 2023 para descongestionar y reformar el aeropuerto capitalino. En la conferencia matutina de Palacio Nacional este 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la medida forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema aeroportuario del Valle de México. Como parte de esta estrategia, recordó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se han instrumentado medidas orientadas a mejorar la seguridad, eficiencia y competitividad del sector aéreo. Estas acciones han incluido la reducción programada de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el traslado de operaciones de carga hacia el aeropuerto construido en la base aérea de San
Santa Lucía. También incluyen la modernización de la infraestructura aeroportuaria metropolitana, la construcción en tiempo récord del AIFA, mejoró las condiciones de operación y de seguridad aeronáutica que se presentaban como resultado de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Desde 2014. De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Cuando está el aeropuerto, el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se hace una valoración de qué tiene que irse al AIFA. Y en esa valoración se decide, entre otras cosas, que es muy importante que la carga dedicada se vaya al AIFA. La mandataria recordó que desde que Andrés Manuel López Obrador estuvo al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ella fue secretaria de Medio Ambiente de la capital, se dieron argumentos técnicos y científicos por los cuales no era viable cerrar el actual aeropuerto internacional y construirlo en la zona de Texcoco. Señaló que uno de los verdaderos objetivos de la administración de Enrique Peña Nieto para trasladar el aeropuerto era hacer negocios para un gran desarrollo inmobiliario en la zona del aeropuerto Benito Juárez. En la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. Desde que fue jefe de gobierno, a mí me tocó porque fui secretaria de Medio Ambiente, nos opusimos a que se cerrara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se construyera el aeropuerto en Texcoco. ¿Qué ocurrió en aquella época? Pues querían hacerlo no solamente en la zona federal de Texcoco, sino comprarle tierras a ejidatarios de distintos ejidos. En el caso de Atenco se manifestaron en contra una buena parte de los ejidatarios y posteriormente cuando llega Peña al gobierno del Estado de México viene una represión muy cruenta. Llegó a ofrecerse el metro cuadrado en 7 pesos. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y quienes participábamos en su gabinete, era yo secretaria de Medio Ambiente, dimos los argumentos de por qué un aeropuerto en Texcoco no era una buena idea. Argumentos científicos que tienen que ver con el tipo de suelo, un suelo arcilloso, con hundimientos por la sobreexplotación del acuífero en esa zona, pero además dimos argumentos de que en esa zona pues era la zona principal de descarga de aguas de la Ciudad de México. Segundo, un reservorio muy importante de hábitat y de ecosistemas. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago, como siempre se dijo. Un aeropuerto además carísimo. ¿Qué iba a ocurrir en las 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Un desarrollo inmobiliario. Ese era el verdadero negocio. Además del aeropuerto, el verdadero negocio eran 700 hectáreas de desarrollo inmobiliario. Un nuevo Santa Fe. La presidenta puntualizó que con la estrategia integral se ha privilegiado la seguridad y el orden operacional en el AICM. Se toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA y además que se reduzca el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ese era el objetivo de construir un nuevo aeropuerto, que disminuya la saturación del de la ciudad para que se fuera al de Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas, y se avisa a las empresas de carga. Por ejemplo, DHL es la primera que se va, el primer vuelo de carga que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y después otras empresas. Allá tiene que instalarse pues todas las aduanas, los recintos fiscales, porque todo eso es necesario, es parte de la normatividad para la llegada de carga que viene de otros países. Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse. Algunas, la mayoría dice,
mucho mejor, no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos a otras zonas que no son directamente la Ciudad de México. Sin embargo, pues ya pasó más de un año, año y medio, y las empresas se han ido adecuando pues a esta nueva circunstancia que es benéfica para todos, el que la carga se haya ido, la carga dedicada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destacó que con estas acciones se ha logrado 22% menos tiempo de ocupación en pista, gracias a una mejor gestión del espacio aéreo y reducción de la sobrecarga operacional, 83% menos tiempo de espera en migración al pasar de 45 a 8 minutos y 69% más eficacia en filtros de seguridad, con una reducción de 22 a 7 minutos. Puntualizó que con esta estrategia se tiene el tercer lugar mundial en puntualidad y, en consecuencia, una menor saturación, menos demoras y procesos más ágiles para los usuarios, además de 8,000 millones de pesos invertidos en la rehabilitación y conservación de pistas, calles de rodaje y terminales. Para Inmernoticias, Jessica Leal. En consulados o en internet. Así se puede tramitar la tarjeta del Finabien. Es uno de los proyectos que ha causado mucha expectativa, sobre todo entre las y los migrantes en Estados Unidos, nuestros connacionales en Estados Unidos, en relación también a la situación, al envío de remesas para acá, para México, con un monto máximo de $400 al mes y una comisión de solo $2.99. Nuestros connacionales podrán enviar estas remesas a sus familiares en México. Ana María Muñoz nos explica en este trabajo de qué se trata, cuál es el ABC de la tarjeta Finabien Paisano, Estados Unidos. La directora de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía, detalló los requisitos para tramitar la nueva tarjeta Finabien Paisano Estados Unidos, con la cual se busca que las transacciones de remesas se realicen de forma rápida, segura y sin costos excesivos. ¿Dónde se tramita? La tarjeta se puede obtener en cualquiera de los 53 consulados de México en Estados Unidos o vía correo electrónico en finabien.gov.mx, tarjetafinabien.com y miconsulado.sre.gov.mx. Requisitos. Para obtenerla se necesita cualquiera de los siguientes documentos: matrícula consular, pasaporte mexicano o estadounidense, licencia de conducir de Estados Unidos o de México, credencial del INE, además de un número de teléfono celular, correo electrónico y un domicilio. Como ustedes saben, muchos de nuestros compañeros o compañeras que van para allá muchas veces llegan sin documentos. Entonces pueden ir a un consulado y solicitar la matrícula consular. Con ese documento ya queda para nosotros como una identificación oficial, o bien si tienen un pasaporte mexicano o estadounidense, o una licencia de conducir de México o también de Estados Unidos, o un INE. Además de cualquiera de estos documentos de identificación oficial, un teléfono celular y un correo electrónico y un comprobante de domicilio de allá en Estados Unidos, aunque no esté en nombre de la persona. ¿Cómo usarla? Si el salario se recibe en efectivo, el depósito a la tarjeta se puede realizar en más de 38 cadenas comerciales y en más de 150,000 comercios. El envío de las remesas se hace mediante una aplicación. Los familiares en México recibirán los recursos en su tarjeta Finabien México. Se pueden enviar hasta $400 al mes y la comisión es de solo $2.99. Primero, como bien mencionábamos, se baja la aplicación. Una vez que ya tienen la tarjeta y bajaron su aplicación, ¿cómo le van depositando dinero a esa tarjeta? Y lo más sencillo es, si reciben el salario en efectivo, pueden ir a depositarle en más de 38 cadenas comerciales, como farmacias CVS, como Walgreens, como Walmart, como Dollar Tree, y en más de 150,000 comercios. Van ahí y le depositan en efectivo a su tarjeta. O bien, esto sería mucho mejor, pedirle al empleador allá que les hagan una transferencia electrónica directa de su nómina, de su salario, a la tarjeta. ¿Cómo le llega el recurso entonces al familiar en México?
Una vez bajada la aplicación, una vez que la tarjeta cuenta con dinero, hacen una transferencia directa de su tarjeta Finavien Estados Unidos a la tarjeta del familiar en México, que ya debe contar también aquí con su tarjeta Finavien México. En cuestión de segundos, reciben la remesa. En caso de tener alguna duda, se puede contactar al Centro de Atención Ciudadana para la tarjeta Finavien Paisano en el número telefónico 800-2616 o en el correo electrónico muycerca@finavien.gov.mx o en las páginas web gov.mx/Finavien, tarjetafinavien.com y miconsulado.sre.gov.mx. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. El acento en. Ha sido de los proyectos que ha acaparado muchas preguntas en la Mañanera del Pueblo, sobre todo en cuanto al funcionamiento. Y para hablar justo acerca del ABC de esta estrategia Finavien Paisano, tenemos en la línea telefónica, me da mucho gusto recibir a la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Pues preguntarle, ya proporcionaba estos avances, sobre todo también cómo va a operar, cómo va a funcionar y qué se necesita para tramitar esta tarjeta Finavien Paisano. Preguntarle, maestra, ¿cuánto es aproximadamente el estimado de personas de nuestros connacionales que se prevé vayan a tramitar esta tarjeta? Mira, ahorita precisamente en el contexto que se está dando en Estados Unidos, pues de persecución, estamos relanzando finalmente esta tarjeta de la Financiera para el Bienestar como la mejor alternativa para nuestros paisanos, para que puedan tener protegido su dinero, lo puedan tener seguro guardado en esta tarjeta de la Finavien, y de manera muy sencilla se solicita para todo tu público que está escuchando Imer acá en México, pues y allá en Estados Unidos, que tienen también muy buena cobertura, muchas gracias. Para allá, lo que tienen que hacer nuestros paisanos es dos alternativas. Una, visitar uno de los 53 consulados de México que tiene allá en Estados Unidos, llevar solamente dos documentos, una identificación oficial y un comprobante de domicilio aunque no esté a su nombre. Tienen que dar un teléfono celular y un correo electrónico. Tan sencillo como eso se les entrega la tarjeta Finavien Estados Unidos. Y esa tarjeta les sirve de cuenta bancaria, les sirve para tener resguardado ahí hasta $20,000 segurísimos en esa tarjeta, y también les sirve, que es lo más importante, para enviar sus remesas a México. Sí. El familiar aquí en México va a cualquiera de nuestras 1,700 sucursales que tenemos acá, lo que eran las sucursales de Telecom, Telégrafos. Ahí van, piden también que necesitan su tarjeta Finavien, es gratuita. Hay que bajar la aplicación, tanto los mexicanos aquí como los paisanos allá, para que puedan recibir la tarjeta. Y como ustedes oyeron hoy en la conferencia mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, sí, ya se disminuyó la comisión. Estábamos de por sí ya abajo en $3.99 y a partir de hoy ya bajó a solo $2.99. Eso justo le quiero preguntar, maestra, porque usted comentaba, hay un ambiente de persecución contra migrantes, ha sido reseñado, denunciado sobre todo por organizaciones, y en este sentido le pregunto, maestra, ahora que está comentando acerca de la reducción en el porcentaje de comisión, ¿cuáles son las principales ventajas de esta tarjeta? Mira, primero en Estados Unidos, que pueden tener ahí una cuenta. ¿Cuántas personas allá no han tratado de entrar a un banco y aparte de la discriminación y Exacto. demás, pues no les abren una cuenta? Aquí ya tienen una cuenta bancaria, tienen dónde recibir su nómina y su salario. Le pueden decir allá al empleador, ya sea en la construcción, en los servicios, en los restaurantes, deposítame, transfiéreme directamente esta tarjeta porque trae sus 16 números y es muy seguro que les hagan la transferencia ahí o que vayan a depositar en cualquiera de las comercios allá que son muy famosos, como las farmacias CVS, los propios Walmart, el Green Dot. Ahí le pueden ir depositando a la tarjeta. Entonces, una gran ventaja es que ahí tienen una cuenta de banco. Segunda ventaja es que ahí tienen protegido su dinero para cualquier problema.
vienen con la tarjeta, o si dejaron la tarjeta, no la pudieron traer, pues aquí solicitan un reemplazo de tarjeta. Y otra cosa muy importante, pues que será el mejor vehículo para enviar sus remesas, pues no solamente por estos costos, que ya está pues muy competitivo comparado con otras casas remesadoras, sino que además el familiar aquí también tiene pues otras grandes ventajas al ir a recibir sus remesas. ¿Cuál es esta ventaja para las personas aquí, para las familias que se quedan acá en México para recibir estas remesas, maestra? La más importante es que si va de tarjeta a tarjeta, pues ya no están, aquí el familiar ya no tiene que cobrar ninguna comisión, tampoco tiene que ir la primera vez si va a nuestras sucursales, recoge su tarjeta, todos los segundos, terceros, cuartos envíos, pues ya ni siquiera tiene que ir a nuestra sucursal, seguramente va a ir a también depositarle más esa tarjeta por otras fuentes de ingreso o a hacer pagos de servicios. Y no solamente eso, sino que también estamos, como tú sabes, ofreciendo que ahorren en CETES, bonos gubernamentales, que una parte de esa gran remesa, de ese gran monto que les envían sus familiares, pues vayan dejando $20 cada mes y vayan abriendo su cuenta en CETES. Y otra ventaja es que si tuvieran algún negocio familiar aquí en México, también pueden ser personas beneficiarias de nuestros créditos, que como saben, pues también llevamos varios años ya entregando créditos a micro y pequeños negocios. Maestra, para quienes tengan dudas, preguntas todavía en torno a cómo realizar este trámite, ¿dónde se le pueden contestar y aclarar todas estas preguntas y dudas, maestra, por favor? Mira, es muy importante que entren a nuestra página web www.gov.mx/Finabien, de Financiera para el Bienestar. Ahí lo primero que van a encontrar es nuestro banner de la tarjeta. Le pican ahí en la tarjeta y aparece toda la información, cómo solicitarla, como un tutorial muy interesante de cómo bajar la aplicación. Vienen los teléfonos, el teléfono que tenemos, el 800-2616. Pueden marcar desde México, desde Estados Unidos. Y también algo allá en Estados Unidos lo pueden obtener también en la www.miconsulado.sre, de Secretaría de Relaciones Exteriores.gov.mx, porque en esa página vienen ya muchos de los trámites que iban nuestros paisanos a realizar directo en consulados, ya lo pueden hacer a distancia y ahí mismo también pueden solicitar la tarjeta. Maestra, a través de este mecanismo, de este mecanismo financiero, ¿se prevé, maestra, le pregunto, un incremento en el porcentaje, en el nivel de remesas que se enviarán este año desde Estados Unidos hacia nuestro país? Pues mira, más que incrementan las remesas, sí, lo que estamos ahorita pensando es que por lo menos sí a través de nuestra vía, que nuestros paisanos allá vean que si siguen enviando de efectivo a efectivo, cuestión que también tenemos, pues obviamente van con nosotros a recibir en efectivo, que vean que la alternativa de enviarlo por vía tarjeta, Finabien, no van a pagar ese impuesto que aprobó el Congreso en Estados Unidos, que a partir del 1 de enero del próximo año les van a imponer un impuesto del 1% por monto de remesa. Entonces, que se vayan preparando nuestros paisanos, que ya no sigan, traten de no estar enviando de efectivo a efectivo porque les va a aplicar ese impuesto, y que hagan su conversión precisamente a tarjetas Finabien. Maestra, pues de mi parte sería todo, y sobre todo recordar lo que usted señalaba. Me gustaría resaltarlo, maestra, el tema de que usted mencionaba que no se trata solamente de hablar del envío de dinero. Usted señalaba, las remesas son principalmente un acto muy significativo para las familias en México, maestra. Sí, es algo que también siempre platicamos con los compañeros migrantes y paisanos allá y paisanas, porque ellos nos dicen, para nosotros es tener un lazo con México, tener un lazo familiar, mantener nuestra pata allá en México. Entonces, pues sí, que no veamos a las remesas solo como un evento monetario, digamos, sino precisamente como un acto de amor, como un acto de congruencia familiar. Y son tan solidarios los paisanos y paisanas que aún en estas circunstancias no han dejado de mandar pues recursos a sus familias aquí en México.
está entonces la información. Maestra Rocío Mejía, le agradezco muchísimo por este tiempo y por proporcionar más detalles en torno a un proyecto, maestra, que hemos visto todas las preguntas y todas las inquietudes, pero sobre todo, evidentemente, maestra, las expectativas que se han generado en torno a esta tarjeta, sobre todo después de que se dio esta aprobación en el Congreso de Estados Unidos al proyecto fiscal que incluye este gravamen a las remesas. Gracias, maestra. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Ahí estábamos escuchando a la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, hablando acerca de este funcionamiento, pero también me quedo con, sobre todo resalto la última frase, lo que significa el significado político que tienen todo este financiamiento, todas estas remesas desde nuestros connacionales para las familias que se quedan de este lado, acá en México. Avance en derechos de las mujeres. Hay 607 centros libre en operación. Y ya estábamos también hablando de lo que se informó en la Mañanera del Pueblo. Se presentaron los avances del programa Centros Libre, que busca instalar uno de estos módulos en cada municipio al final de la presente administración. Se habló también del nivel de avance que se tiene en la operación de estos centros y se detallaba por parte de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, que ya presentan un avance de 90%. Vamos precisamente a ampliar la información con la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, para que nos amplíe acerca de no solo los avances en este programa, sino también lo que significan en materia de los derechos de las mujeres aquí en México. Bienvenida, secretaria. Hola, qué gusto saludarte, Adriana, a ti y al auditorio. Igualmente, gracias por su tiempo, secretaria, y preguntarle en primer lugar, ¿por qué es tan relevante y tan importante hablar de los centros libres, sobre todo por los servicios que se ofrecen a las mujeres que acuden a estas instalaciones, secretaria? Bueno, creo que es importante que todas las mujeres del país sepan que la presidenta Claudia Sheinbaum está trabajando para que logremos que todas las mujeres tengan acceso a derechos, que no se sientan solas, que vivan en paz, que si viven alguna violencia puedan estar acompañadas. Y este primer año, como lo anunciamos, tendremos 678 centros, 608 ya están en operación. En todos los estados del país hay por lo menos un centro, y ahí las mujeres podrán encontrar asesoría jurídica, asesoría psicológica de manera gratuita, actividades para el desarrollo personal, talleres, espacios de recreación, y buscamos que sea un espacio libre, seguro, donde las mujeres puedan encontrar ante alguna violencia, orientación y acompañamiento, y también en la necesidad de seguir desarrollándose como personas, pues puedan encontrar diversas actividades. Como lo anunciamos en la mañanera, la presidenta nos ha encargado tener un centro libre por lo menos en cada municipio del país al finalizar el sexenio, y este primer año están a disposición de todas las mujeres 678 centros libres. En la página tejedorasdelapatria.mujeres.gov.mx podrán encontrar las direcciones, digamos, que hay en cada entidad de la República para que cada mujer busque pues su centro libre más cercano. Secretaria, considerando todo este programa, la cantidad de centros que serán instalados, ¿qué significa, por ejemplo, para una mujer que se sienta violentada, que esté enfrentando una situación de violencia, el que pueda llegar a uno de estos centros libres? Centros libres, perdón. Sí, bueno, significa la posibilidad de encontrar una respuesta, una salida, una orientación, acompañamiento psicológico, orientación si hay jurídica, si hay alguna situación en la que alguna mujer no tenga acompañamiento jurídico, que muchas veces eso pasa cuando se intenta salir de una violencia. Y también un espacio, por ejemplo, tenemos centros libres donde hay talleres de gastronomía, capacitaciones de diversos tipos, oficios, que permiten que las mujeres incluso puedan adquirir mayores herramientas para tener autonomía económica. Pienso yo que
tener un espacio dedicado solamente para las mujeres, para poder construir incluso de manera comunitaria, redes de apoyo, etcétera, sin duda es una buena noticia, porque luego las mujeres nos guardamos todo cuando tenemos alguna emergencia, cuando vivimos alguna violencia o cuando tenemos ganas de hacer alguna actividad. A veces encontramos pocos espacios, y bueno, estos centros libres son espacios para las mujeres, justamente para que puedan encontrar un lugar donde tener todo este acompañamiento, insisto, para la violencia o para desarrollar alguna actividad o aprender algún oficio o alguna otra actividad que les genere incluso en algún momento producir su propio ingreso. Secretaria, y justo yo quisiera resaltar también acerca de estos 5 ejes en los que está basado o en los que gira los centros libres, y uno de ellos, los centros libres, y uno de ellos es el cambio cultural y prevención de las violencias. ¿Cómo se logra esto o cómo se avanza hacia este eje a través de estas instalaciones? Bueno, fíjate que a la par de los centros libres, estamos generando asambleas con las mujeres, preguntándoles qué más podemos hacer para combatir las violencias. Y bueno, muchas veces sale que alguna charla de cómo educar a hijas, a hijos que no repliquen conductas machistas, o charlas familiares que permitan pues lograr asumir este empoderamiento del que hablamos siempre, de que las mujeres sientan o sepan que sus derechos Sí. Secretaria, bueno, en unos momentos más vamos a volver con la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, vía telefónica, para seguir hablando acerca de estos centros libres para las mujeres, que forman parte de toda una serie de proyectos que se han lanzado desde el inicio de la actual administración, la primera, encabezada por una mujer presidenta, lo cual hay que resaltarlo todas las veces que sean necesarias, y que forma parte también de otros programas: Pensión Mujeres Bienestar, Mujeres en la Historia, Si Juegas, Ganan las Mujeres, que lleva a cabo la Lotería Nacional, por ejemplo, Abogadas de las Mujeres, Línea de las Mujeres 079, y también uno de los más importantes, la Cartilla de Derechos, para que las mujeres aquí en México conozcamos y ejerzamos nuestros derechos. Le preguntaba, y vuelvo con la secretaria de las Mujeres, porque le preguntaba acerca de la manera en que estos centros libres abona o cumple con este eje de un cambio cultural y de prevención de las violencias. Recuperamos la conversación, secretaria. Sí, muchas gracias. Sí, te decía que cuando hablamos de un cambio cultural, hablamos de esta pues necesidad de que exista una discusión colectiva y pública de que podemos y debemos construir una nueva relación entre hombres y mujeres, donde nos veamos como iguales, donde la violencia hacia nosotras no sea parte cotidiana de nuestra existencia. Entonces, aquí en los centros libres también distribuimos la cartilla de los derechos de las mujeres. La idea es que se puedan seguir fomentando espacios de discusión entre mujeres, que se creen redes de apoyo. Te decía que estamos haciendo asambleas en todo el país, que también nos encargó la presidenta, preguntándole a las mujeres qué más proponen para combatir las violencias, y muchas veces nos proponen que haya más charlas para las familias, de cómo no replicar conductas machistas o cómo salir de los ciclos de violencia, etcétera. Aquí en los centros libres también se encontrarán ese tipo de charlas, de talleres, de acciones que permitan abonar ese cambio cultural del que nosotras estamos convencidas que es importante para acompañar este tiempo de mujeres. Y bueno, por eso te digo que ahorita están ya en operación con estos componentes de atención los centros libres, pero la idea es que estos centros vayan creciendo y se articula alrededor o dentro de los centros una red de servicios que permita que las mujeres encuentren bolsa de trabajo, que encuentren temas de prevención de salud, digamos, distintos servicios que el gobierno de México ofrece en distintas partes, pero que aquí en los centros libres se encuentren estos servicios para fortalecer los derechos de las mujeres. Sobre todo esto, secretaria, el insistir en que sea un lugar seguro para las mujeres que no se están sintiendo en este momento así en nuestro país, secretaria.
Sí, mira, yo creo que insisto, creo que son centros de mucha... Buscamos que sean encuentros, centros de encuentro para las mujeres. Ya. La presidenta, como lo decía yo hoy en la mañana, también nos ha encargado que en cada centro libre haya una biblioteca donde las mujeres puedan tener círculos de lectura, acceder a distintas expresiones culturales. Ya hay, digamos, muchas, en cada centro libre, las propias usuarias, con base en las necesidades y en las realidades de su comunidad, le están dando el tono suficiente. Entonces, me parece que es de mucha relevancia que exista un espacio para que las mujeres puedan encontrar mayores servicios que les permita acceder a sus derechos. Sí. Y agregaría otro tema. Como es una colaboración entre los gobiernos estatales y municipales, digamos, los casos de violencia que tengamos que canalizar a alguna autoridad son canalizados desde el centro libre, y eso permite también que luego, insisto, muchas mujeres no saben a dónde acudir. Exacto. Cuando viven alguna violencia, que sepan que hay un centro libre en su municipio, en su comunidad, y que ese centro libre les puede incluso orientar para llegar a otra autoridad, para acceder a un derecho o para tener justicia. Me parece que es una buena noticia para las mujeres mexicanas. O sea, no tendrían que estar yendo de una instancia a otra, por ejemplo, para en caso de que se encuentren en una situación de tener que denunciar, por ejemplo, un caso de violencia. Sí, bueno, están los centros de justicia que también estamos fortaleciendo este programa, donde en los centros de justicia hay incluso personal de la fiscalía, de los tribunales locales, para presentar algún tipo de demanda. Pero muchas veces son centros que están en pocos lugares de las entidades de la República o en lugares muy alejados. En ese centro libre que busca que esté a ras de piso de lo más cercano posible de las mujeres, si bien no es el lugar para presentar una denuncia, pero sí ahí se les puede orientar y se les acompaña para canalizar a alguna otra autoridad. El chiste o el objetivo más bien es que ninguna mujer se sienta sola y que cuando acuda a un centro libre sepa que va a encontrar una respuesta, que va a encontrar opciones para su fortalecimiento personal, para construir redes o para ser canalizada a alguna otra autoridad. Secretaria, pues le agradezco muchísimo por este tiempo y ya nada más, entonces, antes de que termine este año, ya se espera que estén estos 678 centros libres en operación en todo el país. Sí, en realidad ya tenemos en operación 608 centros libres. Los que nos faltan es porque se está construyendo infraestructura de cero, digamos, y al finalizar este mes ya estarán en operación los 678 centros libres. Este mismo mes. Secretaria, muchísimas gracias. Este mismo mes. Gracias. Gracias, secretaria. Allí estábamos escuchando a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, dándonos más detalles sobre lo que presentaban ya en la Mañanera del Pueblo, estos avances en los centros libres, de los que ya nos decía, hay 608 ya operando, de un total de 678 que estaban contemplados en el proyecto, y antes de que termine julio estarán ya completamente terminados. Y justo se presentaron los avances en torno a este programa, pero también la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que el 1 de agosto se abrirá el registro para que las mujeres de 60 a 62 años se registren en la pensión Mujeres Bienestar. Mi compañero Abie Vargas tiene más detalles acerca de estos anuncios. Adelante, Abie. El gobierno federal anunció que del 1 al 30 de agosto inicia la inscripción para el programa Mujeres Bienestar, que otorga apoyos económicos a mujeres de entre 60 y 64 años. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que este programa se implementa por primera vez en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que las mujeres podrán registrarse de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los módulos habilitados en su zona, los cuales pueden ubicarse en la página gov.mx/bienestar, y señaló que a partir de septiembre comenzarán las beneficiarias del programa a recibir el apoyo económico en su tarjeta Bienestar. Pues si tienes entre 60 y 64 años, hay que ir a registrarse del 1 al 30 de agosto, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En la página de la Secretaría de Bienestar pueden consultar a partir de este momento dónde están los módulos. ¿Qué documentos debemos
podemos llevar. Esto es muy importante para que no tengan algún problema en su registro. Primero, la identificación oficial vigente con fotografía, que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional, la credencial de INAPAM que otorga la Secretaría de Bienestar y puede ser también una carta de identidad que entregue el municipio. Para el registro, también tienen que presentar la CURP actualizada, acta de nacimiento legible y un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses. Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, dio a conocer los avances de los centros Libre, lugares en donde se previene y atiende las violencias contra las mujeres. La secretaria de las Mujeres mencionó que los centros brindan una atención integral, tanto para la prevención, atención de las violencias, hasta el desarrollo de la autonomía de las mujeres de manera económica. Además, consolida redes comunitarias y brinda asesoría psicoemocional y jurídica. Actualmente hay 607 centros libres operando, con una inversión de 651 millones de pesos. Como ya lo decía, estos centros libres tienen la triada de atención a las violencias. Hay una trabajadora social, hay orientación psicológica y hay una abogada en cada uno de estos centros libre para las mujeres. Y bueno, informarle a todas, a todos que estamos ya en el 90% de operación de los centros libres. De 678 que tenemos proyectados para este año, ya hay 600 centros libres operando. Los que faltan estarán ya operando a finalizar este mes. Algunos porque en realidad son infraestructura nueva y están terminándose. La secretaria Citlali Hernández informó que el objetivo sexenal es que haya por lo menos un centro libre en cada municipio y en las entidades donde hay muchos, por lo menos regionalmente exista uno. Y mencionó que trabajan con la secretaria del Bienestar, Ariana Montiel, para que los centros puedan también ser módulos para registro de la pensión de mujeres bienestar. Para Imer Noticias, Abye Vargas. No habrá protección y tampoco se cederá al linchamiento mediático en caso Hernán Bermúdez, advierte Sheinbaum. Sin duda, un caso que ha generado mucha controversia en los últimos días y sobre todo ayer era uno de los temas más esperados en el encuentro del Consejo Nacional de Morena. Una de las reacciones más esperadas era la de, por supuesto, el senador Adán Augusto López Hernández sobre este caso, el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien era funcionario del gobierno de Tabasco cuando Adán Augusto López, el senador, era gobernante y quien fue vinculado, de acuerdo con investigaciones, fue vinculado a la organización delictiva de La Barredora. El senador dijo que esperaba que las autoridades hicieran su trabajo en este caso Hernán Bermúdez, y esta mañana en una entrevista radiofónica aseguró que no sospechaba de su entonces secretario de Seguridad y que decidió integrarlo a su gabinete porque lo conocía de años atrás. Se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a este caso y dio dos respuestas. Una, que su gobierno no se prestará al linchamiento mediático del ex gobernador de Tabasco y el actual coordinador de Morena en el Senado en el contexto de las investigaciones que se siguen contra el exfuncionario. Y también el otro mensaje fue que su gobierno no va a encubrir a nadie. Nuevamente señaló que el caso de Hernán Bermúdez, debe seguir su curso legal bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República con respeto al debido proceso, y también nuevamente hizo un llamado al senador Adán Augusto López para que explique lo necesario, lo que haya que explicar en torno a este asunto. Esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático.
tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre. Entonces, en este caso, él mismo ya lo dijo, si lo llama la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces, pues creo que hasta ahí es lo que se conoce, y si sigue la investigación, que siga la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales. Punto y aparte. Siguen generándose reacciones en torno a lo que ocurrió, este pronunciamiento que hicieron las autoridades del Departamento de Transporte de Estados Unidos sobre los planes, la reubicación aérea en México. Hubo un posicionamiento por parte de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la CANAERO, que exhortó a concretar un diálogo técnico y constructivo tras la reciente estos señalamientos, acusaciones que hizo el Departamento de Transporte estadounidense de rechazar vuelos de México. La CANAERO pidió soluciones conjuntas con base en el diálogo y la cooperación ante las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense, que, señaló, representan un alto impacto para la industria aérea, con posibles repercusiones en la conectividad, el flujo comercial y la competitividad del sector entre ambos países. Integrada por 40 miembros que agrupan aerolíneas nacionales e internacionales, empresas cargueras, taxis aéreos y prestadores de servicios a nivel nacional, la CANAERO reconoció en un comunicado que las acciones adoptadas por el gobierno de México han respondido a criterios de seguridad, eficiencia operativa y mejora de la infraestructura aeroportuaria metropolitana, como parte de una estrategia, como ya le informábamos previamente con Jessica Leal, para garantizar el desarrollo del sector. Y por supuesto, allí hay un pronunciamiento que se hizo desde la defensa. La base militar de Santa Lucía representa una infraestructura de vanguardia para México, con una ubicación estratégica para el despliegue de tropas y equipo de ayuda humanitaria. Así lo dijo el presidente de la Conferencia de Ejércitos Americanos, el general Francisco Jesús Leana Ojeda. Pero ¿qué le parece si escuchamos este reporte de mi compañero Víctor Raúl Ramírez, quien estuvo dando cobertura a un encuentro por parte de la Secretaría de la Defensa y nos tiene esta información? Víctor, te escuchamos. Buena tarde. ¿Qué tal, Adriana Auditorio? Buenas tardes. Así es, este lunes se llevó a cabo en el campo militar de Santa Lucía, en el Estado de México, la ceremonia de apertura del ejercicio de ayuda humanitaria multinacional denominado Operación Picambá. En ese marco, el general Francisco Jesús Leana Ojeda, el expresidente de la Conferencia de Ejércitos Americanos, afirmó que México cuenta con una infraestructura de vanguardia ubicado estratégicamente para el despliegue de equipos y tropas para ayuda humanitaria, y se trata precisamente de la base militar de Santa Lucía. Vamos a escuchar. Esta instalación militar representa para México una infraestructura de vanguardia y a su vez un enlace geográfico de gran relevancia logística y operativa, ya que su ubicación estratégica facilita el despliegue rápido y eficaz de tropas, equipo y ayuda humanitaria, tanto a nivel nacional como internacional, logrando con ello reducir de manera significativa los tiempos de reacción y eficienciar las capacidades logísticas, lo que se traduce en seguridad, confianza y certidumbre en beneficio de nuestra sociedad. El general explicó que este tipo de ejercicios multinacionales sirven para demostrar la unión que existe entre la comunidad internacional en caso de que se presente un desastre natural, y también dijo generan confianza y certidumbre entre la población. Vamos a escuchar. La materialización de este ejercicio confirma que el auxilio a la población no solo representa una misión interna en cada país, sino una gran loable y compartida, ya que previene, responde y mitiga los efectos de una emergencia o desastre de manera eficiente. Es parte de una responsabilidad estratégica que fortalece la legitimidad de nuestros componentes terrestres en estrecha coordinación con las instituciones y organismos enfocados a la gestión de riesgo y protección civil, lo que genera confianza y certidumbre a la población.
Adrián Auditorio, cabe señalar que en esta ocasión el ejercicio de ayuda humanitaria multinacional se centra en un escenario simulado causado por los efectos de un sismo de 8 grados en la escala de Richter. Ese es mi reporte. Bueno, pues muchas gracias por este reporte y estaremos también muy pendientes, Víctor, de esta nota, todo lo que señalaba sobre esta conferencia o este encuentro que fue organizado por o en el que participó la Conferencia de Ejércitos Americanos. Gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Fíjese la importancia que tiene un monumento, hablar de una figura cuando entraña un acto de memoria, cuando entraña también un encuentro marcado por la solidaridad. Le estoy hablando acerca de este conjunto escultórico de las efigies de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz, quienes se encontraron por primera vez en México en julio de 1955 en el edificio ubicado en la calle José de Emparán, 49, en la colonia Tabacalera, una de las más emblemáticas de la zona centro de la Ciudad de México, y que ha causado revuelo porque fueron retiradas por una decisión unilateral del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la capital, que encabeza Alessandra Rojo de la Vega. Hoy hubo un pronunciamiento, una crítica muy fuerte por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien consideró esta decisión de el retiro de las estatuas de Fidel y el Che como un acto ilegal de intolerancia tremenda e hipócrita por parte de la alcaldesa. También se han dado movilizaciones. Ayer hubo también una protesta por parte del movimiento mexicano en solidaridad con Cuba, que exigía también la reinstalación de estas esculturas de Fidel y de el Che Guevara. Siguen también en las redes los pronunciamientos que se reinstalen, que devuelvan estas figuras a donde se encontraban, y esto pues revive de nueva cuenta y pone de relieve los lazos tan estrechos que existen entre las historias de ambas naciones, de México, Cuba, relaciones, vínculos marcados por la solidaridad, por apoyo, por también, y hay que decirlo y recordarlo, el rechazo contra el bloqueo, el rechazo hacia el bloqueo por parte de Estados Unidos en contra de Cuba, y también lazos que van marcados por toda una serie de obras artísticas, de expresiones culturales que refuerzan esta unión entre México y entre Cuba. Una de ellas, por supuesto, se da a través de las canciones, a través de estos temas, y uno de los cantautores también cubanos muy reconocidos y muy queridos también a nivel internacional, Silvio Rodríguez. Escuchamos al respecto, Canción del Elegido. Buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Y así con este tema nos vamos a una pausa. Recuerde, también estamos en redes sociodigitales, @imer_noticias, Imer Noticias en Facebook, Instagram y Threads. Y le agradecemos, por supuesto, también los mensajes a nuestro número de WhatsApp, 5566312427. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Esto es El Acento. Ya volvemos. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27.
Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estamos de regreso en El Acento y le agradezco mucho a quienes se han puesto en contacto con nosotros. Nos han enviado mensajes al número de WhatsApp 5566312427 para enviarnos, sobre todo también algunos comentarios sobre esta convocatoria que le hacíamos al iniciar este espacio y que le hemos hecho a lo largo de los últimos días para que conocer su opinión sobre los contenidos informativos que transmitimos aquí en los espacios del Instituto Mexicano de la Radio, especialmente en los noticiarios, y le hemos convocado a que si usted es mayor de edad, vive en el Valle de México y quiere participar, quiere enviarnos sus comentarios, sus propuestas y su opinión, escríbanos al 5566312428 o también a través de las redes sociodigitales, y ahí le pueden enviar más detalles, porque esto se trata de fortalecer la radio pública, pero sobre todo de la mano de usted, de nuestra audiencia, de usted que amablemente y pues nos está escuchando, y a quien por supuesto todos los días le agradecemos por esta atención. Nos llegó un mensaje, un comentario que señala: lo que me gustaría escuchar es un espacio donde se ejerce la herramienta del periodismo de soluciones. Allí esto es muy importante, ya nos han hecho llegar este comentario en varias ocasiones y le invito justo para que nos hable y nos comente más acerca de esta propuesta. El número principal en el que hay que enviar estos comentarios y estas opiniones es 5566312428, y también le recuerdo el número de WhatsApp de aquí que tenemos siempre en los espacios de noticias, 5566312427. Recuerde también nuestro canal de YouTube de Imer Noticias. Estamos en internet con nuestros distintos espacios, Entre Líneas, El Acento, también la cita de 6 a 7 de SPR Informa con Gustavo Ramírez, y ya le recordaba nuestras coordenadas en Facebook, Instagram, X y también Threads, que es Imer Noticias, en el caso de X, Imer-Noticias, y mi cuenta personal, @AdrianaEstela con una H después de la T. El sitio web, noticias.imer.mx. Leemos todo lo que nos hacen llegar a nuestras redes sociodigitales, así que ahí está de nueva cuenta esta invitación. Rechazan actos vandálicos tras segunda marcha contra la gentrificación. Fue el pronunciamiento que hizo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos actos, los destrozos, los daños que se registraron en instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México en la zona sur de la capital mexicana. Esto al concluir la segunda marcha contra la gentrificación en esta ciudad. La mandataria, la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó estas acciones y dijo que los únicos que queman libros, como se vio ayer al final de estas movilizaciones, los únicos que queman libros son los fascistas. Hubo algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Entonces, por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente. Los actos de violencia. Y segundo, ¿cómo que quemar libros? Eso no podemos solaparlo nadie en nuestro país. Lo único que muestra pues es una actitud, prácticas que solo pueden catalogarse como movimientos fascistas. Y sobre todo estas críticas vienen porque el objetivo, estaba muy claro de esta segunda marcha contra la gentrificación, era seguir denunciando todas estas prácticas que provocan que las personas, provoquen el desplazamiento de personas debido al encarecimiento
de los costos tanto de la compra como de la alquiler de vivienda, un fenómeno que ha impactado en distintas ciudades del mundo en este considerado, y así lo hemos llamado aquí, el eje, el circuito de ciudades gentrificadas. Allá, por ejemplo, en Europa hay ciudades que se encuentran así, en esta condición, sobre todo en España, donde se han llevado a cabo protestas, y aquí en México, pues también esta misma situación se ha denunciado en Oaxaca, donde incluso fue convocado un encuentro nacional contra la gentrificación, y también, por supuesto, en la Ciudad de México. Hubo un pronunciamiento también por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en torno a lo que se vivió ayer, estos actos vandálicos registrados al final de esta movilización, y esto fue lo que declaró al entregar apoyos a universitarios de becas para el transporte. ¿Qué dijo la jefa de gobierno capitalina? Te escuchamos. Guadalupe Franco, adelante. Muy buenas tardes, Adriana. Un saludo a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. Así es, esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aclaró que por respeto a la autonomía del UNAM, elementos de la Secretaría de Seguridad Local no intervinieron ante los disturbios registrados en Ciudad Universitaria durante la marcha contra la gentrificación de este domingo. Al encabezar la entrega de becas a universitarios para transporte y más en el Zócalo capitalino, la jefa de gobierno manifestó su rechazo contra los actos violentos ocurridos en la máxima casa de estudios. Vamos a escuchar lo que dijo. Queremos dejar muy claro que respetamos la autonomía universitaria y esa autonomía impide, y lo vamos a respetar siempre de los siempre, que no entren fuerzas de seguridad al interior de la UNAM. Y eso es lo que se hizo. La jefa de gobierno reiteró su respeto al derecho a la libre movilización y manifestación, pero rechazó el uso de la violencia para alcanzar algún fin. Es por ello que convocó a las y los jóvenes a ser críticos, debatir y privilegiar el diálogo, por lo que pidió manifestarse de manera pacífica en la Ciudad de México. Aunque respaldamos firmemente el derecho a manifestarse, no coincidimos con el uso de la violencia como medio para alcanzar ningún fin. Creemos en la fuerza de las ideas, en la organización colectiva, en el debate público y en todas las vías pacíficas como el camino más poderoso para lograr las transformaciones. La jefa de gobierno recordó que su administración está en contra de los efectos negativos de la gentrificación. Por ello, se presentó la estrategia del bando 1 para evitar que las rentas aumenten por encima de la inflación. Además, dicha estrategia busca regular a plataformas digitales de alojamiento temporal e impulsar el desarrollo de vivienda social. Así lo explicó la jefa de gobierno. Este gobierno trabaja para garantizar rentas justas, rentas asequibles, proteger el acceso a la vivienda, defender el espacio público y frenar el despojo disfrazado de desarrollo. Lo hacemos con políticas concretas, lo hacemos con instrumentos jurídicos y con la firme convicción de que el derecho a la ciudad no puede ser un privilegio. Por último, la jefa de gobierno aseguró que la fuerza de las ideas, el debate público y todas las vías pacíficas son el camino más poderoso para lograr la transformación del país. Adriana Auditorio, mi reporte. Muchísimas gracias, Lupita. Y justo también en entrevista esta mañana en Entre Líneas con mi compañera Pati Betaza, se pronunció también el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Allí señalaba que la policía capitalina no intervino durante estas acciones debido al respeto a la autonomía universitaria, lo cual impide el ingreso de policías a las instalaciones de la UNAM sin autorización. Agregó que hubo comunicación con las autoridades universitarias tanto antes como durante la manifestación, y cuando le preguntó Pati acerca de qué se sabe acerca de quiénes estuvieron detrás de estos actos vandálicos, el funcionario señaló que podrían estar grupos de la derecha. Pues mira, nada más hay que ver las reacciones. En lugar de que la derecha de este país, la oposición a este proyecto de transformación de este país y de esta ciudad, lamente los hechos, diga que son inaceptables estas actitudes, se van con esta mentira de por qué la policía no actuó, o son demasiados ignorantes porque no saben justamente que un órgano autónomo
como la UNAM no puede entrar la policía, o pues ellos mismos están alentando estas actitudes para después echarle la culpa al gobierno de la ciudad de que no haya actuado. Entonces, pues siempre cuando hay este tipo de actos, pues siempre la derecha está atrás, porque mira, el otro evento que hubo a favor de lo de las esculturas del Che, que esa sí fue la izquierda, porque fue el Partido Comunista, gente de izquierda que defiende el que se regresen las estatuas del Che y de Fidel, pues no hubo ningún problema, fue un acto emotivo, cantaron canciones, leyeron documentos, leyeron poesía, porque así es la izquierda. En cambio la derecha pues, siempre ha sido violenta, entonces pues hay que escarbarle por la derecha. Sobre todo porque, usted lo recordará, en la primera marcha contra la gentrificación también se vio una actuación similar por parte de un grupo de manifestantes, un grupo muy específico, o cuyas acciones prácticamente por parte de ciertos medios de comunicación, no todos, invisibilizaron la demanda central de esta marcha, que era denunciar esta práctica de la gentrificación, de cómo familias han tenido que irse de otros puntos de la ciudad o incluso irse de la Ciudad de México porque ya no pueden pagar el alquiler, sobre todo el alquiler de viviendas en estas zonas que ya dicen y se han denunciado están gentrificadas. Y veíamos, hay que ver y estar muy atentos, por supuesto, y aquí estamos muy atentos, sobre la manera que está actuando el gobierno este tipo de situaciones, porque se dan en un contexto de cómo ciertos sectores que se oponen tanto al gobierno local como federal actúan aprovechando causas legítimas. Así que, bueno, allí forma parte de otros temas en donde ponemos el acento. El acento en... Empezó el periodo vacacional, hay muchas ya personas viajeras, están ya llegando sobre todo a múltiples destinos turísticos en el país, y en este contexto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios presentaron la aplicación móvil Playas MX. Está disponible en los sistemas iOS y Android y permite consultar los resultados actualizados de monitoreos realizados en 17 estados costeros. La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dijo que la aplicación permite que las personas conozcan cómo se encuentran las playas del país y tomen decisiones responsables. También señaló que la aplicación cuenta con un apartado donde las y los vacacionistas puedan dar retroalimentación de su estado para ir perfeccionando y sobre todo actualizando la información para las y los demás viajeros que buscan pasar sus vacaciones, su periodo vacacional en alguna de las múltiples y muy, muy bellas playas que existen aquí en nuestro país. Porque empieza la temporada vacacional y justamente creo que es el momento oportuno para que esta app sea lanzada al público y la podamos presentar en todos los medios de comunicación y realmente creo que desde aquí tenemos pues el mismo objetivo, y es justamente que podamos proteger a los mexicanos. Y más que nada, su derecho a la información, su derecho a saber y a poder planear con tiempo y anticipación cuáles son las playas, cuáles son los lugares a donde ellos pueden acudir sin problema. Y bueno, se trata de una APP, una aplicación dedicada o destinada a abarcar 12 kilómetros de playas, 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima, lo que representa el 62% del territorio nacional. No solo se trata de monitoreo para ver cómo se encuentran, sino también para aumentar nuestro conocimiento acerca de estas playas y proteger de esta manera el patrimonio natural, así como el derecho a la información de las y los mexicanos. Y para ampliar la información en torno a qué consiste y cómo funciona esta aplicación, en unos momentos más estaremos hablando con justo funcionarios de Semarnat para que nos expliquen cómo funciona esta aplicación, porque anteriormente, usted recordará, antes del periodo vacacional, autoridades en materia de salud y también en materia ambiental
cual emitían boletines o comunicados en los que señalaban la situación en que se encuentran las playas del país. Estas comunicaciones, estos mensajes se iban actualizando conforme con el paso de los días, evidentemente con el avance del periodo vacacional, para que así permitirle a las y los viajeros pues decidir a dónde ir y a dónde pasar estas vacaciones. Pero esta aplicación va más allá, amplía la información en torno, fíjese, le voy a compartir este dato: 289 playas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros de México. También se actualiza, evidentemente, cada temporada vacacional, y de acuerdo con lo que señalaron las autoridades al presentar esta herramienta tecnológica, el objetivo es preservar las playas limpias al tratarse de una responsabilidad colectiva. Es una situación que abarca o que tiene implicaciones en materia del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la salud de la población, es decir, de las personas que viajan hacia estos lugares, pero sobre todo también, y no es cuestión menor, del derecho a la información, del derecho de la ciudadanía mexicana a estar informada acerca de cómo se encuentran las playas y costas de México. Ahí entonces, o de eso se trata esta herramienta Playas MX. Ya tenemos en la línea telefónica a César Rodríguez Ortega, director general de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental de la Semarnat, para que nos amplíe esta información, la aplicación móvil, la APP Playas MX. Buenas tardes, César. Muy buenas tardes, Adriana, a ti y a todo tu público. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por el espacio. El gusto es nuestro, César. Y en primer lugar, preguntarle acerca de esta aplicación. Ya estuve hablando un poco acerca de cuál es la cobertura, los 17 estados costeros que abarcará, pero sobre todo, cómo funciona esta aplicación y qué es lo que permite conocer a quienes podamos descargarla y utilizarla. Mira, básicamente la aplicación forma parte del programa de Playas Limpias. Es un programa interinstitucional que tiene la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y la Semarnat, y busca proteger básicamente la salud de la población. Lo que les permite a todos los usuarios que la descarguen, que lo pueden hacer en sistemas iOS y Android, es justamente saber qué playas de las que monitorea la COFEPRIS están en condición de ser aptas para usarse como básicamente con fines recreativos, es decir, que ustedes como bañistas puedan de alguna manera utilizarlas sin ningún riesgo para su salud. Cuéntenos cuántas playas están monitoreadas. Yo proporcionaba un dato de acuerdo con la presentación que se hizo, César, 289 playas en 76 destinos turísticos. ¿Es así? Exactamente. Mira, el número de playas ha crecido de manera significativa desde que empezó el programa. Comenzamos con 226 en el 2003 y ahora tenemos 289 en 76 destinos de los 17 estados costeros. Y déjame adelantarme las cifras que tenemos para este periodo vacacional. Es importante mencionar, cada uno de nosotros puede checar la información de las playas antes de los periodos vacacionales más significativos para todos nosotros, que son básicamente el de Semana Santa, el de las vacaciones del verano y el de las vacaciones de diciembre. En este caso, el resultado que tenemos de las playas es bastante bueno. Tenemos el 94% de las playas que están saludables, que están aptas para que los bañistas nacionales y extranjeros las ocupen sin ningún problema. Tuvimos nada más 16 playas con algún problema, pero la gran mayoría, el 94%, están listas para que podamos hacer uso de ellas. César, cuando habla de condiciones óptimas de una playa, ¿a qué nos referimos o a qué se están refiriendo? ¿Es en cuestión de qué aspectos que son los que se ven en este monitoreo? Y básicamente lo que nosotros, lo que se observa con los monitoreos es la presencia de unos microorganismos, en este caso enterococos, que pueden causar diversos padecimientos a los bañistas, como pueden ser desde enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, conjuntivitis y dermatitis.
Estos organismos se encuentran muy vinculados a las aguas residuales sin tratamiento que en ocasiones llegan a las bahías y a nuestras playas provenientes de las zonas costeras e incluso de zonas más adentro de nuestro territorio. Cuando decimos que una playa es apta para los bañistas, estamos diciendo que los niveles que tiene de estas bacterias, de estos enterococos, son muy bajos y no ponen en riesgo la salud con respecto a este parámetro. Es decir, que sí son aptos para la recreación, para los fines de turismo. Exactamente, a eso nos referimos. ¿Qué pasa en el caso de las playas que no se encuentran en esta condición? En el caso de las playas que no se encuentran en esta condición, los fenómenos de la presencia de estas bacterias pueden responder a múltiples fenómenos. Sí. Incluso podemos decir que puede ser por la presencia de tal cual de aguas residuales que de manera constante están presentes en esa zona, pero puede ser también eventos pasajeros desencadenados, por ejemplo, en esta época de lluvias, por el lavado que el agua hace de las zonas urbanas y que desemboca también en las bahías, en los ríos y finalmente se arrastra hasta el mar. En ese caso, las autoridades locales, también en coordinación con las autoridades estatales, establecen de alguna manera estrategias para poder reducir esta presión. César, y preguntarle, ¿la ciudadanía también puede contribuir a este monitoreo o a reportar, por ejemplo, en caso de que haya una playa que esté en condiciones óptimas o así sea en la aplicación y que de repente se encuentren con alguna situación, ¿también permite esta herramienta para la ciudadanía? No en este momento. Es un punto muy importante que mencionas, Adriana. Creo que puede ser una de las cuestiones que incluyamos en una próxima versión. Sí. Sin embargo, sí es muy importante que la ciudadanía, si encuentra alguna playa que no tenga quizás las condiciones adecuadas, también la pueda reportar a la comisión preferentemente y podamos de alguna manera también tomar algún tipo de medida. Secretario, ¿por qué se decide lanzar esta aplicación? Porque justo antes de la entrevista yo mencionaba que en otras temporadas vacacionales justo las autoridades ambientales y de salud emitían estos reportes cada vez que iniciaba la temporada vacacional. En esta ocasión se lanza esta aplicación. ¿Cuál es el principal motivo por el que o en el entorno al cual se diseñó esta herramienta? Básicamente lo que queremos y lo que perseguimos es que todas las personas puedan tener de manera más sencilla y literalmente en su mano la información para tomar decisiones apropiadas a su conveniencia. En este caso estamos muy convencidos que la ciudadanía, a todos nosotros, nos gusta tener mucha de la información muy, muy cercana y los celulares se han convertido en estas últimas décadas en una herramienta que brinda una gran cantidad de información. En ese sentido, el desarrollo de la aplicación permite a cualquier persona que tenga conexión a Internet, esté donde esté, prácticamente saber cómo está la condición del agua de mar. Con anterioridad, solo los datos estaban disponibles en las páginas de la Comisión y de la Semarnat y solo se podían consultar de alguna manera a través de navegar las páginas, que en ocasiones es un poco más difícil encontrarlas. Entonces, creemos que de esta manera simplificamos el acceso de la población a esta información que resulta tan importante en esta época. Secretario, voy terminando nada más. Los datos, ya nos comentaba, por ejemplo, la calidad de las playas que pueden encontrar las personas. ¿Qué datos son exactamente los que se pueden ver a través de esta aplicación respecto a las playas? Como ya lo mencionaba Adriana, es justamente los datos, lo que va a ver las personas va a ser si una playa es apta o no es apta para meterse para utilizarse con fines recreativos. El usuario va a poder llegar según quiera por estado, por destino turístico o por playa y verá en la aplicación que la playa está sombreada con un color rojo o verde, si la playa no es apta o es apta respectivamente para que se bañen en ella. Si quieren más detalles más específicos, pueden entrar a la página de la Semarnat o la página de la COFEPRIS y ahí sí verían de manera muy puntual los datos ya, digamos, numéricos muy específicos de los resultados de la calidad del agua de mar. Secretario, termino con esta pregunta, perdóname, César. Hay un tiempo, se actualiza cada periodo vacacional, ¿durante cuántos días? Solamente para precisar.
Básicamente sale casi un par de días antes de que comience cada periodo vacacional. Sí, y permanece así actualizada hasta el próximo. Exactamente, hasta el próximo periodo vacacional en diciembre van a permanecer publicados estos resultados, a menos que en algún momento surja algo y se vaya a actualizar con otra periodicidad. Pero el siguiente está pensado para diciembre de este año. Para diciembre de este año. César, le agradezco muchísimo por este tiempo y por ampliarnos la información en torno a esta aplicación Playas MX para Imer Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias. Allí estamos escuchando a César Rodríguez Ortega, director general de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental de la Semarnat. Aumenta rechazo contra Israel por el genocidio en Gaza. 25 países le exigen poner fin a sus crímenes. Bueno, un llamado que se hace hoy, que llega hoy después de meses de lo que algunos sectores llaman guerra, que en realidad es un genocidio. 25 países, incluidos Reino Unido y Francia, exigieron a Israel el cese inmediato de la guerra en Gaza, al condenar el modelo de entrega de ayuda humanitaria del gobierno israelí, calificándolo de peligroso. Criticaron el ataque a civiles, incluidos niñas y niños que han ido en busca de alimentos y agua. La Organización de Naciones Unidas felicitó a Bélgica por detener a 2 soldados israelíes acusados de crímenes de guerra en Gaza. Y todo esto forma parte de la manera y las acciones que se están llevando a cabo a nivel internacional desde el escenario diplomático y político, que están intensificando este cerco contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que a pesar de las movilizaciones, de protestas desde la sociedad, desde organizaciones, la ciudadanía, también periodistas y ahora estos pronunciamientos de gobiernos, a pesar de todo ello, a pesar de resoluciones en Naciones Unidas, de desplegados, de manifiestos a Netanyahu, hasta ahora nadie ha logrado detenerlo. Tenemos la información con Luis Camarillo. Un grupo de 25 países pidieron este lunes el fin inmediato de lo que llamaron guerra en Gaza, toda vez que criticaron el modelo de entrega de ayuda humanitaria del gobierno israelí, después de que cientos de palestinos han muerto cerca de los lugares donde se distribuyen alimentos. Nosotros, los firmantes enumerados a continuación, nos unimos a un mensaje simple y urgente: la guerra en Gaza debe terminar ahora, indica el comunicado dado a conocer por Reino Unido. Entre los países adheridos a esta petición se encuentran Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. Añadieron que el sufrimiento de los civiles ha alcanzado nuevas cuotas. El modelo de prestación de ayuda del gobierno israelí es peligroso, alimenta la inestabilidad y priva a los gazatíes de su dignidad humana. En la misiva también condenan la distribución de asistencia humanitaria a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles, incluidas niñas y niños, que intentan satisfacer sus necesidades más básicas de agua y alimentos. En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos reportó que civiles desesperados que buscaban ayuda en Gaza fueron atacados por tanques israelíes, francotiradores y otros disparos el fin de semana. En un comunicado emitido tras el incidente, la agencia explicó que un convoy de 25 camiones cruzó el puesto fronterizo de Sikkim, en el norte de Gaza, con destino a comunidades hambrientas. Poco después de pasar el último puesto de control tras el paso fronterizo de Sikkim, el convoy se encontró con grandes multitudes de civiles que esperaban para acceder a los suministros de alimentos. Fue entonces cuando comenzaron los disparos, que dejaron innumerables muertos en Gaza, según el PMA, haciéndose eco de los informes de las autoridades sanitarias. Tras condenar el incidente, el PMA señaló que las víctimas simplemente intentan acceder a comida para alimentarse a sí mismos y a sus familias al borde de la inanición. Es el testimonio de Sham Makata, una madre de familia palestina. La niña parece flotar dentro de un pañal y una ropa demasiado grande para su cuerpo, que es solo huesos y piel. Como puede ver, no hay leche y no tengo la nutrición necesaria para amamantarla de forma natural. Su salud se ha deteriorado y llevo algún tiempo visitando el hospital por su estado. Esperamos que se permita la entrada de leche y pañales para los niños y que se abran los cruces para traer alimentos. Como madres, vemos sufrir a nuestros hijos y nos duele.
El Programa Mundial de Alimentos dijo además que la violencia se había producido a pesar de las garantías de las autoridades israelíes de que las condiciones operativas humanitarias mejorarían, incluyendo que las Fuerzas Armadas no estarían presentes ni se involucrarían en ningún momento a lo largo de las rutas de los convoyes humanitarios. Tras darse a conocer el comunicado de los más de 25 países, Israel rechazó la declaración, donde se pide fin a lo que ellos denominan guerra en Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí indicó que la petición está desconectada de la realidad y envió un mensaje equivocado a Hamás. Por otra parte, se reportó que 2 soldados israelíes acusados de crímenes de guerra en Gaza fueron arrestados e interrogados en el marco del Festival de Música Electrónica Tomorrowland en Bonn, Bélgica. Esto tras los esfuerzos de organizaciones civiles de denunciar e identificar a los miembros de las fuerzas de defensa de Israel que han participado en el genocidio de Gaza. En este sentido, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, felicitó a Bélgica por arrestar e interrogar a los israelíes sospechosos de crímenes de guerra. Indicó que la presión para liberarlos debe ser inmensa, incluso si escapan a la justicia. El presidente está sentado, se aplica la jurisdicción universal. Otros seguirán su ejemplo y los criminales de guerra lo pensarán 2 veces antes de viajar. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Y en este contexto hubo también un mensaje por parte de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien indicó que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quiere el cese de la matanza, ver a todos los rehenes en Gaza liberados y negociar un alto el fuego en el enclave palestino. Leavitt dijo que Trump fue sorprendido por el ataque a una iglesia en Gaza e instó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a rectificar las situaciones. Hay también versiones de distintos medios de comunicación que han señalado que funcionarios del primer círculo allá en Estados Unidos ya han mostrado de manera abierta su rechazo a las acciones que lleva a cabo el primer ministro israelí. Creo que el mensaje del presidente sobre este conflicto que hemos visto en el Medio Oriente, que ha durado demasiado tiempo y se ha vuelto bastante brutal, especialmente los últimos días. Han visto informes de más personas muriendo. Al presidente nunca le gusta ver eso. Quiere que termine la matanza y desea negociar un alto al fuego en esta región. Quiero ver a todos los rehenes liberados de Gaza. Eso ha sido una prioridad principal para este presidente. En estos últimos 6 meses hemos visto a muchos de los rehenes liberados, incluido el último rehén estadounidense vivo, Ehud Olami Alexander, lo cual fue resultado de los esfuerzos diplomáticos y el enfoque de esta administración para poner fin a este conflicto. Y nuevamente, este es otro conflicto que el presidente heredó de la administración anterior, que fue tan débil e incompetente. Esto llevó a tanto caos y muerte en todo el mundo, pero este presidente está enfocado en resolverlo. El acento. Y vamos también con más información en este tramo final de información. Fíjese que hubo un encuentro muy relevante en materia internacional en Chile, México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia decidieron unirse a la Alianza Internacional en Defensa de la Democracia que se realizó hoy en Santiago. Así lo informó el presidente chileno Gabriel Boric al inaugurar este lunes junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandu Orsi, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, España, Pedro Sánchez y Colombia, Gustavo Petro. Boric afirmó que la democracia está amenazada y esa amenaza no se reduce solamente a la fuerza militar. El mandatario chileno advirtió sobre el extremismo y el autoritarismo que algunos ven como una solución eficiente. Hoy, en muchas partes del mundo, la democracia está amenazada. Esa amenaza no se reduce solamente a fuerza militar, como sucedió en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, sino que hay elementos más sutiles que atentan contra ella y que terminan naturalizándose. La desinformación, el extremismo de cualquier signo, el avance del odio, la corrupción, la concentración del poder y una desigualdad que socava la confianza en lo público y el Estado de Derecho. A ello se suma, y es importante y será parte de nuestro debate, la expansión del crimen organizado donde el Estado es débil, que captura territorios, que corroe legitimidad de las instituciones y pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar seguridad con derechos. Al crimen organizado no le tenemos que dar ningún espacio.
Significativo el anuncio que se hace de esta Alianza por la Democracia desde ese país que vivió, usted lo recordará evidentemente, el golpe contra Salvador Allende. Las propuestas que resulten de esta cumbre se presentarán en otra reunión que se dará en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre en Nueva York. Hay anuncios también que se hacen en ese país. El zar fronterizo estadounidense Tom Homan anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas centrará sus acciones ahora en las denominadas ciudades santuario, luego de un ataque armado contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Nueva York por parte de un migrante dominicano. Homan señaló que la administración de Donald Trump no permitirá que estas jurisdicciones impidan el cumplimiento de la ley migratoria. También dijo que al no poder acceder a los centros de detención locales para ejecutar órdenes de detención, el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, enviará más agentes directo a las comunidades y lugares de trabajo en las ciudades santuario, como si todo lo que han hecho hasta ahora, que se han metido a iglesias, a los campos, a los centros comerciales, como si todo eso todavía no fuera suficiente para continuar esta persecución contra migrantes. Las ciudades santuarios son santuarios para criminales. Punto final. He estado en esto desde 1984. Nunca he visto una situación como la que veo hoy. Ciudad de Nueva York. ¿Cuántas veces quieres ver a la policía de Nueva York atacada por criminales extranjeros ilegales en esta ciudad? Ahora, oficial federal, ¿cuántos ciudadanos en esta ciudad han sido atacados por extranjeros ilegales? Ves las encuestas. Todos estamos de acuerdo en que deberíamos arrestar a los extranjeros ilegales que representan una amenaza para la seguridad pública. Pero tienes un consejo municipal aquí que bloqueó esto en el registro. ¿Estás bromeando? Entonces, un extranjero ilegal en la isla Rikers, con el que no podemos hablar, no tenemos acceso. Eso hace que la ciudad sea insegura. Toda ciudad santuario es insegura. Lo diré de nuevo. Las ciudades santuario son santuarios para criminales. Voy a trabajar muy duro con el secretario Noem para cumplir la promesa del presidente Trump y su compromiso. Hace varias semanas que las ciudades santuarios son ahora nuestra prioridad. Por otra parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió el retiro de los militares que quedan en la ciudad luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el 15 de julio el repliegue de la mitad de las 4,000 tropas de la Guardia Nacional que fueron desplegadas en esa ciudad durante las protestas contra las redadas migratorias. La militarización que está teniendo lugar con el uso de la Guardia Nacional, la movilización inapropiada de infantes de marina en las calles de nuestra ciudad, personal que no está entrenado o preparado para realizar operaciones de control de multitudes o lidiar con conflictos internos, no están autorizados para efectuar arrestos, no están haciendo el trabajo de nuestros cuerpos policiales, no han sido entrenados para ello y nunca se necesitó que lo hicieran. Necesitamos que la Guardia Nacional nos ayude a prepararnos para la temporada de incendios, no para una movilización inapropiada, para ponerlos a custodiar un edificio que no está siendo atacado. Pero sabemos que el Ejecutivo ya ha retirado algunas de las fuerzas, pero necesitamos que todos los soldados regresen a sus bases y que no estén aquí, no sean utilizados para tretas políticas, para intimidar a los angelinos o que sean utilizados como peones. Necesitamos que esta movilización termine de inmediato. Cambiamos la mirada ahora a México porque sigue también los recursos en contra de la elección judicial del pasado 1 de junio. Vamos con mi compañera Claudia Telles, ella tiene más detalles acerca de un recurso que se presentó este lunes. Te escuchamos, Claudia, buena tarde. Así es, Adriana, buenas tardes, un saludo al auditorio de Imer Noticias. Camina, este proceso electoral se encuentra en su fase prácticamente final con la resolución de recursos que se presentan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de esta elección judicial y que hasta este lunes suman 952 juicios de inconformidad. Los recursos contravienen el cómputo, validez de la elección y entrega de constancias de mayoría y actos de órganos electorales, o bien solicitan la nulidad de votación en algunas casillas y la nulidad de elección por irregularidades cometidas de forma sistemática y generalizada antes y durante la jornada electoral. En este marco y ante la Sala Superior Somos México presentó este lunes un recurso amicus curiae
para exigir la nulidad de los comicios para elegir a personas juzgadoras por violaciones graves al proceso, entre ellas la distribución de acordeones, así como la falta de representantes de aspirantes en casillas y el cómputo de votos fuera de casillas, lo que asegura esta agrupación permitió el relleno de urnas. El ex consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez demandó a las y los magistrados tomar en cuenta los elementos que se aportan para que se declare la nulidad de la elección. Son muchos aspectos, dijo, que hacen muy difícil que estos comicios sean considerados como válidos, democráticos y libres. Indicó que la ciudadanía debe estar informada. Vamos a escuchar. La ciudadanía tiene que estar informada de que todo esto pasó. Vienen otros procesos más adelante, vienen elecciones en el 27 y creemos que es muy importante que desde hoy se corrija todo lo que estuvo mal para que si se insiste en que los jueces sean electos, se elijan en procesos claros, transparentes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver en agosto los recursos que se han presentado en contra de la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación y que asumirán el cargo el 1 de septiembre. El reporte. Bueno, pues allí la información. Gracias, Claudia. Hasta luego. Hasta luego. Y también vamos con esta noticia. Fue detenido un hombre identificado como Kevin N. como presunto responsable del feminicidio de la joven Carla, ocurrido el 12 de julio en la colonia Balcones de Oblatos, en el oriente de Guadalajara. Así lo confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Este feminicidio de Carla fue grabado por cámaras de seguridad en inmediaciones de su domicilio y este video, difundido en redes sociodigitales, pues evidentemente causó mucha indignación, sobre todo por la manera en que ella ya se conocieron antecedentes del caso y ella ya había expresado su rechazo a este hombre. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el agresor esperó afuera de la casa de Carla, con quien discutió, y en el video pues se le observó a este sujeto sacando un arma de alto poder y disparando así y terminando así con la vida de Carla. Y así con esto terminamos esta edición del Acento, agradeciendo por supuesto a todas y todos los que hacen posible esta y todas las emisiones de Imer Noticias, pero sobre todo a usted por su sintonía y por su confianza. Despedimos con el tema callejero Alberto Cortés, a propósito del Día Mundial del Perro, el Día Mundial de los Lomitos, quienes hoy y siempre, todos los días, merecen un trato muy, muy especial. Hasta mañana. Y sobre los otros no pasar jamás, aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.